alguien expuso su inquietud con respecto a un tema que le había pasado y era por ir, al parecer, ebrio al volante. Yo no entiendo yo lo único que sé es que cada uno tiene que conocerse a sí mismo y ser responsable de su acto. Es decir, yo me conozco a mí mismo y sé lo que puedo o no puedo tomar antes de que me afecte a mis capacidades cognitivas o a mis reflejos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queremos aclarar y comunicar que la soberanía es un camino de responsabilidad individual, donde el ser ha de conocerse a sí mismo, ha de conocer sus límites y ha de hacerse responsable por sus actos, conducta y comportamiento. Las clases de soberanía son para enseñar a proteger y defender los derechos inalienables de los hijos de Dios. No se puede usar la ley natural para practicar la iniquidad. Cada ser humano es igual en derechos, pero difiere en constitución. Unos son altos, otros bajos, delgados, gordos, etc. Cada uno tiene unas cualidades y capacidades distintas que lo hacen único y de acuerdo a la experiencia de cada uno, cada ser ha desarrollado una tolerancia y aguante distinto al de los demás. Esto quiere decir que cada uno debe de ser consciente de cuando tiene sus capacidades mermadas o afectadas y por lo tanto no operar ni viajar con maquinaria pesada si no está en tus plenas facultades, porque pondría en peligro y riesgo a los demás. Y eso no es como el coronavirus, algo invisible, sino un riesgo visible que se puede ver. Y queremos aclarar que nosotros nunca damos consejos legales, solo difundimos la perfecta ley de Dios. Nuestras clases son para los hijos de Dios que quieran acogerse a la perfecta ley del Padre. Sin víctima no hay crimen, pero eso no quiere decir que aprobemos temeridades que pongan en riesgo a terceros en contra de su voluntad. Intentamos que las clases sean un tema serio y sobre todo llegar a gente responsable. No se pueden usar para delegar o eludir responsabilidades. Cada caso es un mundo. Si es lo que dijo, que era como, para él era como beber agua. Vamos a ver, yo comprendo que alguien que por ejemplo nunca haya fumado y te fume un cigarro, hasta el cigarro te afecta. La primera vez que fumas tabaco te tiras tus 10 o 15 minutos diciendo, ay madre mía, que tienes como, yo qué sé, estás como de bajón, no puedes moverte, estás relajado, es lo que pasa con el propio tabaco. Si no tienes tolerancia a algo, pues caes. Que tienes tolerancia, pues no hay problema, que te fumas un cigarro y no te afecta como te afectó el primero. Las máquinas son máquinas y lo estipulan para todo igual, cuando para todos no debe de ser igual, porque si tú bebes y no te sientes mal, no hay problema, no va a poner en riesgo a nadie. La ley natural, la ley de Dios, es más sencilla que la ley de los hombres, pero es más exigente. Porque no es que puedes evitarte de las consecuencias usando la ley de Dios, porque si subes, cada vez que subes de jurisdicción, tienes que hacer pues más honroso, más bueno, para poder defenderte en esa jurisdicción. En la jurisdicción de la ley de los hombres, todo es técnico, todo es una tecnicalidad. Se puede salir o no de la cárcel con tecnicalidades. Pero tecnicismo. Así no, ¿cómo es? Tecnicismo. Tecnicismos. Pero así no es con la ley de Dios. Con la ley de Dios es todo el ser que está siendo juzgado. No puedes hacer algo con mala intención y no caer en la ley de Dios. En la ley de Dios la intención también cuenta. No solo lo que se haya hecho técnicamente. Entonces, los que quieran entrar en la jurisdicción más alta, también tienen que estar a ese nivel, porque es un nivel más exigente, no menos exigente. También quiero decir que hay 17, que la última vez pusimos un examen sorpresa
y que básicamente solo hay 17 que quieran dar la cara. Los demás no quieren entregar sus respuestas. Están expulsados del curso para siempre. Bueno, pues hacerlo durante la clase. Yo hacía los deberes durante las clases, a mí me hacía mucha gracia. He escuchado algo sobre guerra pequeña o algo así. No hay, según bajo la ley de Dios, ama al prójimo como te gustaría que te amase. Es decir, evita la guerra, no combatiente y no beligerante. Pero lo que es la ley natural, básicamente, es la ley que regula las relaciones humanas. Eso quiere decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer para no enfadar al prójimo. Este fenómeno lo producimos nosotros simplemente por creernos que somos españoles o franceses o estadounidenses o no sé qué y adorar a un falso ídolo. Es culpa de cada ser. Esto no es culpa de... hay gente que propone, este es el contrato que quiero que tengáis, y si tú coges y aceptas ese contrato, no le eches la culpa al que lo ha propuesto, tú también lo has aceptado. Sí, básicamente los contratos tienen que ser por amor. Se respeta la ley de Dios por amor a Dios y a su creación y en la cual está intrínseca la ley. Los hombres lo que hacen son normas. Si nos fijamos, los políticos lo que juran es mantener la Constitución como la norma fundamental de la Corporación España, pero no es la ley, es la norma. Ellos falazmente lo llaman ley. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Esa es la pregunta. ¿Conoces la historia de Moisés con las tablas de la ley? Porque básicamente se supone que la gente debe de conocer cuáles son los mandamientos, pero es que la Iglesia Católica ha modificado los mandamientos que aparecen en la Biblia. Era como una pregunta trampa para ver si la gente se había dado cuenta de que la Iglesia, por el poder de la razón del Papa, cambió los 10 mandamientos y básicamente eso es una herejía. Todo aquel que esté registrado en la Iglesia Católica y siga los mandamientos católicos no está siguiendo realmente a Dios. A quien está siguiendo es a los hombres, está practicando el humanismo secular. Vamos a comparar los mandamientos católicos con los mandamientos tal y como aparecen en la Biblia. Porque en la Biblia dice, y habló Dios diciendo todas estas palabras, como remarcando que es palabra de Dios. Y sin embargo, los católicos tienen los mandamientos no por parte de la palabra de Dios, sino por parte del Papa. Esto está muy largo, vamos a resumirlo. Y bueno, distintos mandamientos, distinto Señor, y distinto Señor significa distinto Padre, distinto amo. Entonces, sí, es lo único que significa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el primer mandamiento es, el católico es, amará a Dios sobre todas las cosas. Así se queda el primer mandamiento católico. Cuando el primer mandamiento es, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No adorarás a nadie que no sea yo, el que te liberó, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Si podemos observar, básicamente dice la tierra de Egipto. ¿Qué es Egipto? Un país. Bien, entonces, ¿podemos salir de los países esclavistas? Por supuesto, podemos salir de las casas de servidumbre, siempre y cuando no tengamos dioses ajenos delante de Dios. Y después de no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Es un copyright a su creación. Es verdad, no te hará imagen ni ninguna semejanza, que decir, lo que he creado yo, lo he hecho yo, y es mi obra. A tomar por culo, esto es mi obra. Esto es el copyright sobre mi creación. Su creación, ¿qué es a los ojos de los hombres? Su creación es un fideicomiso.
Su creación no es otra cosa más que Él ha creado, Él no está y lo deja para que nosotros lo disfrutemos siempre y cuando respetemos su ley. Es un fideicomiso. Y ahora sigue el mandamiento. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no adores a falsos ídolos, todo irá bien. El adorar a falsos ídolos básicamente hace que salga la furia de Dios contra ti. No quiere decir la furia de Dios, van a venir los practicantes de la iniquidad y te van a dar por culo por todos lados. ¿Por qué? Porque no estás protegido por Dios. ¿Por qué no estás protegido por Dios? Porque ni lo mencionas, y prácticamente la gente se lo toma a chiste, Dios no existe, por Dios. Entonces, ¿cómo te va a acoger a algo y te va a salvar el Padre si lo rechaza? Si básicamente dices, no, yo creo en Dios, pero lo primero que tienes es, te identifica con un falso ídolo. Ante todo eres español y después ya, si queda un hueco, ya salgo a las procesiones o voy a misa un día al año y ya estoy con Dios. Y no se trata de eso. Pues el primer mandamiento realmente es un mandamiento clave, como ha dicho Amanda. Porque básicamente está diciendo lo que no tienes que hacer por delante de ninguna cosa. Lo que no tienes que hacer básicamente es cometer idolatría hacia nadie que no sea el creador, el dador de vida, el ser que ha manifestado tu espíritu en carne, el ser que ha hecho posible que básicamente tú estés aquí. Bueno, el segundo mandamiento, habéis visto que el primer mandamiento básicamente es un copyright sobre su creación y básicamente lo que no hay que hacer por encima de todas las cosas. Pues para los católicos, por el poder de la razón del Papa, el primer mandamiento es simplemente amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿quién es Dios? Porque Dios es el autor. El autor es el que tiene la autoridad. Y el autor es el que ha creado su obra. Entonces, ¿de quién es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica realmente se supone que es del Papa. Bueno, está el Papa Negro y el Papa Gris. Pero bueno, vamos a decir que simplemente es del Papa. Pues el Dios de la Iglesia Católica es el autor de la Iglesia Católica. Y el que tiene la responsabilidad de eso es el Papa. Entonces, vemos que amarás a Dios sobre todas las cosas realmente quiere decir amarás al Papa sobre todas las cosas. Aquí es muy específico quién es Dios. Puedes llamarlo Jehová, puedes llamarlo Yahvé, puedes llamarlo Alá, puedes llamarlo como te dé la gana. Es muy específico. El que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, el que hizo que dejases de ser un siervo, un esclavo. Ahí no, para los católicos es muy simple. Bueno, el siguiente mandamiento católico es: no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Aquí está, para los católicos es muy común ver la palabra Señor. El Papa es un señor mayor, por ejemplo, ¿no? Pues el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Aquí sigue siendo específico: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí es específico quién es vamos a ver, quién es Dios, porque te lo he especificado en el punto anterior, quién es Jehová, o quién es Yahvé, o quién es Alá, te lo he especificado en el punto anterior, y básicamente te está diciendo que este nombre no lo tomes en vano.
En vano significa usarlo para un propósito, pues básicamente que no aporte nada y sobre todo nada bueno. Pues, eso quiere decir, pues básicamente para menospreciarlo, para reírte, eh, sobre, sí, no es que Dios no tenga sentido del humor, si no lo haces con maldad, seguramente te perdonará. ¿Vosotros sabéis cuando fui ateo la cantidad de chistes que pude hacer sobre Dios? Eran inmensas. Y bueno, pues básicamente yo creo que esto significa simplemente que como yo no sabía lo que era Dios, pues me reía de algo que no era Dios. No sé, cuando descubres lo que es Dios, jamás puedes reírte de esa idea, porque la comprendes. Y cuando comprendes que el Padre está aquí para liberarte y hacerte feliz y entregarte su reino para que lo disfrutes sin límites, siempre y cuando sigas su ley, realmente lo único que queda es arrodillarse, dar gracias y disfrutar de lo que te ha entregado. Pero ya no cabe, ya no vienen a lugar esas risas sobre... No, ahora hago chistes sobre los falsos ídolos. He cambiado mi registro. Bueno, el tercer mandamiento católico es santificarán las fiestas. Santificarán las fiestas. Bueno, vamos a ver qué dice en la Biblia sobre esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bien, pues bueno, vamos a continuar porque sigue. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues en primer lugar que los católicos cambiaron el sábado por el domingo. El domingo era el primer día de la semana, era como el lunes. Pues los católicos lo hicieron el día de descanso. Se supone que hay que descansar el último día, no el primero. Es una forma de retar a Dios. Básicamente el Sunday es el día del sol. Vemos que los católicos quien adoran realmente es al sol. Bueno, hay mucha documentación sobre eso, sobre que adoran al sol. También hay un documental, se llama Faith Haze, si lo queréis ver, y también explican bastante bien cierta parte de la simbología de lo que es la adoración al sol de esta gente. Entonces, vemos que el Vaticano otra vez está retando a Dios porque cambió el día del Sabbat, que es el que tienen los judíos, que todavía se supone que los judíos lo respetan, el Sabbat, que es el sábado, ese día pues no trabajan pero los católicos el sábado sí pueden trabajar, pero el domingo es cuando tienen que ir a misa y cuando tienen sus rituales. No el sábado cuando deberían, sino el domingo, el día del sol, el Sunday. El cuarto mandamiento, básicamente católico, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el bíblico dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es como, digamos, el más parecido que hay. Pero bueno, no es igual que aparece en el libro de ley, no es la ley de Dios, es distinto. Bien, este sí es exactamente igual. El quinto mandamiento es no matarás. En la Biblia aparece exactamente igual.
por lo menos en la versión de la Reina Valera, aparece no matarás. El sexto mandamiento católico, el sexto mandamiento católico es no cometerás actos impuros. Sin embargo, en la Biblia no aparece como no cometerás actos impuros, porque realmente, ¿qué es un acto impuro? ¿Qué es un acto impuro? Sí. Es mentir, ¿no? Supongo que sí, pero también más adelante viene no levantará falso testimonio, así que la mentira está abajo. Es decir, ¿Adulterio? Vamos a ver, no cometerás actos impuros, viene así en el mandamiento católico. Y no cometerás adulterio, es como viene reflejado en la Biblia. Es más específico. ¿Qué quiere decir? No cometerás adulterio, pero disfruta de tu marido, disfruta de tu mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Te están diciendo que en pareja puedes hacer lo que quieras. Fíjate cómo cambia lo que es la moral católica esta que hay implantada básicamente por la modificación de una palabra. No cometerás actos impuros. ¿Qué narices es un acto impuro? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Me lo puedes decir? El séptimo mandamiento católico es no robarás, mientras que en la Biblia aparece no hurtarás. Fijaos, es muy curioso. Un hurto realmente es un robo, todo el mundo lo conoce como sinónimo, pero bueno, Dios es muy específico con la palabra que usa. Y en todos los sistemas legales la palabra que se castiga es la de robar. Que yo sepa, lo mismo me equivoco, pero básicamente siempre entiendo, han robado, han denunciado un robo y han planeado un robo. Nadie usa la palabra hurto, pero bueno, realmente lo que no quiere Dios que haga es hurtarás, que realmente es la misma acción que robar. Pero bueno, distinto. Será más ancho. Pero está distintamente escrito, no es el mismo mandamiento, es lo que quiero decir. Hurtar tendrá un significado más amplio. Sí, yo supongo que sí, tendrá un significado más amplio, incluido lo que te encuentres en la calle que no sea tuyo. No, incluido el tiempo de los demás. Bueno, sí. La paz. ¿Cómo? Alguien puede quitarte, robarte la paz, hurtarte la paz. Sí. Bien, el octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Ese es el católico. En la Biblia lo que aparece es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Simplemente te está diciendo que no levantarás falso testimonio sobre tu prójimo. Esto quiere decir que no mentirás acerca de tu prójimo, de que ha hecho algo que no ha hecho y cosas de este tipo. El noveno mandamiento católico, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ay, qué raro, yo no sabía que eso era un mandamiento católico. Sí, ya estamos otra vez con las cosas impuras. Básicamente lo que dice aquí en la Biblia es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es básicamente decir, confórmate con lo que tienes, lucha un poco más para conseguir tus propias cosas y déjate de pensar en lo que tienen los demás, vive tu propia vida, porque básicamente esas cosas pues tienen dueño. Bueno, ahora decir que
la mujer de tu prójimo tiene dueño, pues tampoco es así. Está con tu prójimo porque quiere estar con el prójimo, ¿vale? Por propia voluntad. No malinterpretemos. Y bueno, aquí el 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos, que básicamente el que he leído, o sea que me falta alguno, creo que no he leído alguno, pero yo creo que están todos. Bueno, ha quedado claro básicamente que los católicos han cambiado por completo los mandamientos de Dios y al Dios al que sirven los católicos realmente es el Papa y por lo tanto lo que se está practicando es el humanismo secular. Y si tú participas de eso, básicamente no estarás bajo la protección de Dios porque estás practicando la idolatría. Es a donde queremos llegar. Ellos han cambiado los mandamientos de Dios. Se han puesto como si fuesen Dios. De hecho, son el autor de lo que es la Iglesia Católica. Les pertenece a ellos esa idea registrada y todo el que quiera registrarse ahí por medio de un certificado, Bautismo. sí, un certificado de bautismo o un certificado de nacimiento o lo que sea, porque vamos a ver, los certificados de nacimiento pertenecen a la Iglesia Católica, porque todos los países pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, lo que estamos viendo es que o por medio de la propia Iglesia te metes bajo la jurisdicción del Papa y este la delega en las normas de cada país, falso ídolo creado, o bien por medio de lo civil, con un certificado de nacimiento. De hecho, estuve escuchando que ya hay bautismos civiles, ¿vale? Para los que no quieren bautizarse por la iglesia, el Estado los bautiza. Es muy importante, estamos en ley de almirantazgo marítima y necesitamos ser bautizados para simbolizar que hemos salido de la agua y que nos han recogido y estamos en un puerto seguro. Ese acto simboliza que tú has llegado al puerto de España. O el acto de la partida de bautismo significa que tú estás en el barco del Vaticano. ¿Y el Vaticano qué dice? Te encuentras en el Estado español, estoy haciendo las comillas para Estado español, pero no se me ve, pues te encuentras en el Estado español, entre comillas, pues ¿qué pasa? Que estás bajo sus normas. Y bueno, eso era lo que queríamos decir con respecto a cuáles son los 10 mandamientos. Y simplemente dar una oportunidad para que todo el mundo los repasase. Los mandamientos se encuentran en los Éxodos. Y bueno, pues a ver, vais a escribirme las respuestas, porque como empecéis a hablar todo, me vuelvo loco. Así que vais a escribirme la respuesta a la pregunta número 3. ¿Qué sucede cuando se crea un certificado de nacimiento? A ver, ¿quién sabe lo que pasa cuando se crea un certificado de nacimiento? O una de las cosas que pasa. Vamos a ver, lo que tenemos que saber es que todos los hospitales están creados realmente como hospitales de huérfanos. Y bueno, tenéis que pensar que el hospital es el puerto. El hospital es el puerto donde llega el buque con la mercancía, en este caso es la madre, con el bebé dentro, y básicamente el doctor es el muelle. De hecho, la palabra dock creo que significaba muelle en inglés. Sí, está. La palabra DOC significa muelle en inglés, de ahí viene doctor. El doctor es el muelle. Entonces, cuando llega la madre, llega el buque, atraca en el muelle y recibe la mercancía. Y para entregar y recibir la mercancía hay que básicamente firmar y dar fe de que la mercancía es tal,
tiene este peso, tiene este tamaño, y bueno, pues también le pueden poner la huella de los pies y cosas de esas como una especie de código de barras natural, por así decirlo. Y bien, pues, ¿qué es lo que se recibe? Se recibe una mercancía, un colateral. Un colateral básicamente es un aval para la deuda de ese buque que se llama España. Entonces, ese aval para la deuda básicamente es un fideicomiso. Se crea un fideicomiso que gestiona el Estado porque el padre y la madre así lo han entregado al mismo, lo han entregado al Estado y bueno, pues el Estado para gestionar eso ha creado un fideicomiso. Y bueno, pues te tiene puesto como beneficiario del fideicomiso. El beneficiario es aquel que para recibir beneficios debe de cumplir ciertos requisitos. Entonces, si tú quieres recibir los beneficios, entre comillas, que te ofrece eso, pues tú tienes que básicamente cumplir con todas las tonterías y normas que a ellos se les ocurran. Mañana te van a poner un contador para ver las veces que respiras y así cobrarte. Y bueno, si tú quieres seguir teniendo un DNI, seguir siendo español, pues tendrás que aguantarte, joderte, dejar que te pongan un contador en la nariz para ver cuántas veces respira. Pero tranquilo, que será muy chiquitín y apenas se notará. Entonces lo que vemos que básicamente es un engaño, es ley de almirantazgo marítima. Y lo que se crea es un fideicomiso el cual tenemos que recuperar y empezar a administrar. Porque mientras otro no esté administrando nuestros asuntos, es que nosotros somos incompetentes para gestionarlo. Y si somos incompetentes para gestionar nuestros propios asuntos, lo que pasa es que básicamente el padre, aquel que está gestionando tu asunto, el tutor, pues te castigará cuando no te portes bien, según sus normas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos intentando, de lo que estamos intentando salir, de padres abusivos. Bueno, a ver, esta pregunta es simplemente sencilla. A ver, y yo creo que es fácil y rápida. ¿Cuándo somos responsables por nuestros actos y cuándo no? Anda, mira, no han caído en tu trampa. Dice que siempre son responsables de sus actos. Qué bien. ¿Qué dice Amanda? A ver si hay alguien que piense que no puede ser de sus actos. Digo, no creo, los que están aquí en el grupo tienen que ser listos. Se tiene que hacer acepción por la coacción. Eso dice Rafiki, mientras no haya obligación mediante la fuerza, salvo coacción, sí, exacto. Pero vamos, que realmente eres responsable de tu acto, aunque estés bajo coacción. Si a mí me diesen una escopeta y me dijesen, mata a no sé quién, si no quieres que te mate a ti, yo le diría, simplemente me acogería a Dios y yo creo que básicamente diría, mátame a mí porque lo tendrás tú en tu conciencia y no yo en la mía. Yo no sería luego capaz de vivir con algo sobre sobre mi conciencia. La culpa la tendría el que apriete realmente el gatillo. Bueno, y Amanda quería también que diese un ejemplo de la vida actual, que es cotidiano, de lo que sería alabar a falsos ídolos o a falsos dioses. A ver, sí, creer que el Estado es la autoridad, por ejemplo, o que otro ser humano es la autoridad simplemente porque está vestido de forma distinta, estás perdiendo tu igualdad simplemente por creértelo. Muy buena, Sebastián. El dinero también es tener fe en el crédito de esta gente satánica, el cual sabemos que básicamente un día el dólar puede valer tanto y al día siguiente no valer nada, pero bueno, todo el mundo tiene fe en los papelitos. Aquí dicen creer en políticos, pues también.
Y la usura, pues también, también, pero la Biblia dice que básicamente tiene tanta culpa el usurero como el que paga la usura, porque acordó esas condiciones. Es decir, tenemos que decir que no a la usura. Si todo el mundo dijese, vamos a pedir un préstamo al banco y te pusiesen unas condiciones usureras y tú dijese, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y dijese que no. Y el siguiente también dijese que no. Y todo el mundo dijese que no a esas condiciones, los bancos tendrían que dejar de ser usureros si quieren tener clientes. Vamos, Sony 38, vamos a ver si avanzamos un poquito con lo que con lo que son los contratos. Sí, es utópico que la gente vaya al banco y le diga, oh no, son condiciones usureras, porque la mayoría de la gente no sabe ni lo que es la usura. Pero vamos, que si hubiese nada más que un grupo de listos, pues tendrían que tener otros contratos no usureros para eso, para esa gente un poco más lista. Y bueno, cuantos más seamos, más fácil lo tendremos. Vamos a ver, ¿dónde tengo yo el contrato? Bien, aquí había una pregunta básicamente sobre las promissory notes, que son notas promisorias, y básicamente lo que tenemos que entender es qué es el dinero. El dinero es una deuda, ¿vale? El dinero es distinto a moneda. La moneda tiene un valor respaldado básicamente en algo, en un metal precioso, en algo así, como puede ser oro, plata, etcétera. Pero el dinero son notas promisorias y básicamente es una deuda. ¿Esto qué significa? Pues parece una tontería. Vamos a ver, yo tengo gallinas, ¿no? Y tú ahora vienes y me dices que tienen no sé qué, una mesa. Y bueno, pues a mí me interesa tu mesa. Yo me quedo con tu mesa y me dices que vale por, yo qué sé, 6 gallinas. Y en ese momento te digo, mira, estoy criando de esta raza que me acaban de llegar, tal y cual, y yo creo que te van a gustar más, pero te tienes que esperar unos, yo qué sé, 1 mes y medio, 2 meses, hasta que salgan del huevo y esté un poco más grande para poder llevártelo. Algo así. Entonces yo cojo y te hago un papelito en el que digo, vale por yo qué sé, las gallinas que hayamos acordado de esta raza, a cobrar dentro de 2 meses, por ejemplo, o cuando haya existencia, o lo que te dé la gana. Y bueno, pues básicamente esa es tu promesa. Eso es tu promesa. La promesa de que debes algo a cambio de eso. Cuando el tío se llega con la nota promisoria a tu casa y tú le pagas, es decir, le das las gallinas que habías acordado, él te entrega la nota y tú la rompes. Ya está, es muy simple. Él te entrega la nota y tú pues la rompes y ya la deuda se ha eliminado. Con este sistema de dinero fiat que hay actualmente, la deuda nunca se elimina, porque todo es deuda, todo es siempre la promesa de algo, una deuda ficticia corriendo de manos de uno a manos de otro. ¿Y qué es lo que la respalda? Básicamente la fe en el crédito, en que tú te vayas a llegar a un sitio y puedas cambiar eso por música, por videojuegos, por comida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la fe que mueve lo que es el mundo de las notas promisorias. Entonces, vemos que realmente lo que hay es un mundo gobernado por deudas. Entonces tú puedes llegar y crear tus propias notas promisorias. Hay una convención internacional sobre, que creo que también era en Viena o de Ginebra, sobre el... Oh, espérate, lo voy a buscar.
Bueno, pues ahora haciendo una búsqueda así rápida no lo encuentro. Lo puedo agregar luego al siguiente material a subir a las clases. Pero bueno, sí hay una convención sobre pagarés y letras de cambio que básicamente eh, dictamina cómo puedes crear tus propios pagarés, tus letras de cambio, etcétera, 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 que al fin y al cabo son notas promisorias. Nos quedamos por lo que era la aceptación condicional, aceptamos condicionalmente, bueno, pues como somos responsables, ellos nos han dicho que algo, ellos nos han, nos han enviado una propuesta de contrato y nosotros pues la aceptamos condicionalmente, eh, con honor, siempre y cuando nos muestren, sean capaces de brindarnos los proof of claims, las pruebas del reclamo, a los 8 puntos puestos anteriormente, que pueden ser menos, pueden ser más, según cada uno, junto con una refutación mediante declaración jurada, bajo pena de perjurio, de todos los puntos expuestos en este contrato y leyes violadas. De no hacerlo, se quedará estipulado. Ahora ya me tienes que dar la clase a mí. Vale. Tú nada más lees y además lees demasiado rápido para que cualquiera pueda entender. Vale, pues tienes 10 minutos, porque ya se han respondido preguntas. De esto tengo más preguntas en el blog que responder, pero es tarde y tenemos que hacer cosas. Así que hay que ir cortando también. Vale. Entonces, hemos explicado que tenía que tener una aceptación condicional. 4 cosas. Tiene que decir, acepto. Si yo estoy dando la clase, tú tienes que cuidar a la niña. ¿Qué te pasa? Tienes que decir, acepto condicionalmente. Tienes que decir lo que estás aceptando. Tienes que definir la propuesta de contrato que te ha hecho el otro. Acepto la propuesta de la Corporación España, que yo soy un esclavo o lo que sea, lo que tú quieras poner. Y luego se tiene que poner las condiciones. Acepto condicionalmente la propuesta que bajo las siguientes condiciones. Y luego, cómo se tiene que las siguientes condiciones, luego pones las condiciones y tienes que decir que tiene que ser como tiene que ser. Mediante declaración jurada, bajo pena de perjurio y lo que tienen que refutar, que no siempre tienen que ser todos los contratos iguales, pero siempre en todos los contratos, si estás haciendo esta parte, siempre tienes que poner lo que son tus condiciones y tienes que ser específico. Y luego, la última parte es decir, y si no puede cumplir mis condiciones, esto es lo que va a pasar. Entonces me ha hecho daño, me ha provocado daños y estas van a ser las consecuencias de los daños. Que esa es la cuarta parte, que de no hacerlo, lo que ha sucedido es un daño hacia mí. Y estas van a ser las consecuencias. Por eso este contrato también se llama tort claim, que es una reclamación por daños. Entonces, el párrafo ese es súper clave. Tenéis que tener todos muy claro lo que es la propuesta de contrato. Lo que es ese párrafo, porque todo el contrato tiene un antes y un después. Y ese párrafo está en medio.
Y el contrato tiene que ser perfectamente equilibrado, porque el antes tiene que poner todo lo que tiene que estar igual a todo lo que viene después. Porque el antes es prácticamente todo lo que ha sucedido. Estás exponiendo todo lo que ha sucedido y luego estás poniendo a paralelo a lo que te ha sucedido, estás poniendo lo que son los hechos, que son las leyes fundamentales, leyes de ley común, de sentido común, leyes internacionales, todas las leyes que se han violado, y las leyes y los hechos también tienen que estar en armonía, que no puedes poner leyes que no tienen nada que ver con los hechos. Todo es como una ecuación matemática, que está A, que son los hechos, B, que son las leyes violadas. A y B tienen que estar un espejo del otro. A y B son iguales. Que las violaciones y los hechos son iguales, porque los hechos son violaciones. Porque no se va a hablar en los hechos de cosas que no son violaciones. A nadie le interesa que fuiste a ver a tu abuela. No se está hablando de el contenido de tu bolso. Si se está hablando de lo que se ha robado de tu bolso o lo que se ha tocado sin tu consentimiento de tu bolso, pero no todo el contenido, ¿entiendes? Entonces, por eso A y B son iguales. Y luego llegas al eje, que es la aceptación condicional. La aceptación condicional tiene la primera parte y del contrato, que es A y B, y luego tiene lo que viene después, que es, pues, si A y B, que son, bueno, si prácticamente todo lo que me ha pasado es culpa mía, según tu propuesta, todo lo que me ha pasado es culpa mía, pues yo lo acepto. Pero solo si puedes demostrarme que todo eso es culpa mía. Y si no, es culpa tuya. Si no, es culpa tuya y esto es los daños que me has hecho. Entonces, A y B, antes en el contrato, supuestamente, son cosas que son como contra de ti. Y son como, pues, todos los hechos y toda la ley, pero no está todavía claro quién tiene la culpa. Unos están diciendo que tú tienes la culpa, tú estás diciendo que ellos tienen la culpa, pero bueno, la aceptación condicional es para decir, vale, así es como en este contrato vamos a decidir quién tiene la culpa. Yo voy a aceptar la culpa y tú me vas a brindar las pruebas. Y así es como lo vamos a decidir. Yo tengo la culpa, si no, el culpable eres tú. O por lo menos de levantar falso testimonio. Y si tú no puedes brindarme las pruebas, entonces la culpa la tienes tú. Entonces, la parte C es la lista de los daños. Y C también es igual a A y B. Porque A son lo que te han hecho. B son cómo es una violación de la ley, las leyes que se han violado.
Y C son lo que va a ser la multa, porque se hace a través de una multa de cada violación. Entonces, y entre A, B y C está la aceptación condicional, que es como el eje del contrato, por donde gira el contrato, gira como una ecuación, un lado del contrato y el otro lado del contrato, y la aceptación es como el símbolo de igual a. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una muestra de lo que pueden ser las multas. Entonces, intento de esclavitud, intento de aplicación de capitis diminutio máxima, y luego se pone el precio. No hay un precio fijo para estas cosas. Eso es según cada cual. A no ser que hayáis hecho un registro público con vuestras tasas públicas en caso de violación de algo. Ah, bueno, sí, es verdad. Cada soberano puede hacer un aviso público y publicarlo en su blog, en su UCC, etcétera. En su UCC, puede publicarlo, ponerlo en el ámbito público de la manera que quiera. Para darlo a conocer públicamente, ya está ahí, se den por avisado. Sí, eso es para... Si pasan 90 días y no ha sido refutado, se convierte en ley. Por lo tanto, si tenéis unas tasas estipuladas, fijas, no podéis cambiar el precio. Eso estaría mal. Entonces, si no, puesto... espera, déjame explicar el concepto. Que es como una lista de precios. Y prácticamente pones violaciones de tus derechos y el precio que vas a poner para cada violación de derecho. Para que todos queden avisados de que si quieren violar un derecho tuyo, pues que ese va a ser el precio. Y después de 90 días eso se hace ley y ya no se puede, nadie puede decir que no estaban avisados después de que pasen 90 días, entonces eso ya pasa a ser como tu lista de precios. Si tú tienes una lista de precios publicados y avisados, pues entonces, y en esa lista de precios pone violación al derecho de libertad de expresión, 1.000.000 de euros. Entonces, ese es tu precio y tú pones tu precio, o simplemente pones, véase anexo 1, lista de, ¿cómo se llama eso? Anexo 1, la tabla A, por ejemplo. La tabla pero no se llama lista de precios, yo lo estoy mal nombrando. ¿Cómo se dice? Básicamente... tenía un nombre, otro nombre más. Sí, son las tasas por tu servicio. ¿Las tasas? En los PPT vienen como tasas. ¿Ah, sí? Pone tabla A. Cargos. ¿Cargos? Los cargos son los delitos. Y las tasas son las onzas de Troy. Ah. Viene estipulado así. Cargo por unidad de tiempo y tal y cual. Ah. Bueno, entonces, como no tiene nombre, yo puedo llamarlo lista de precios. Sí, tú puedes llamarlo lista de precios. Cada soberano le puede dar el nombre que quiera a las cosas. Es una acción. Es básicamente es su cultura, por así decirlo, ¿no? Entonces tú puedes llamarlo lista de precios, puedes llamarlo, en caso de violaciones a la ley, las tasas serán las siguientes, o los cargos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, vale, pues a mí me gusta lista de precios. Eh, Como entrar en un bar y decir, voy a voy a apartar tu derecho a la libertad de expresión porque puedo permitírmelo. Tengo 2 millones de dólares y quiero que te calles. entonces, tenéis este contrato y estoy diciendo esto para que sepáis lo que tenéis que cambiar, lo que podéis cambiar. O sea, prácticamente realmente deberíais cambiar todo y hacerlo A vuestro, vuestra manera. a vuestra manera, Es porque, vuestra literatura. claro, porque esto es, todo es muy individual. Entonces, incluso los precios, pero siempre decimos a la gente que no pongan precios bajos, No pongas $15. porque la idea de poner multas es hacer que es mucho más caro violar tus derechos que dejarlos intactos. Que sí, que el dinero que vayan a sacar de coartarte tu derecho. Entonces, todo esto es que prácticamente golpear al bolsillo, pero fuerte, no así un poquito. Así que la lista de las violaciones y las multas tiene que ser igual a la lista de las leyes y tiene que ser igual a la lista de los hechos anteriores. Ahora que estamos, por ejemplo, aquí está violación de la privacidad e intimidad, 1.500.000 euros. Vale. Eso se tiene que referir a algo que se haya mencionado. Si, Sí, si pones violación de privacidad y no mencionas nada de violación de privacidad en los hechos ni en las leyes violadas, pues entonces el contrato está fuera de equilibrio. Tiene que estar en equilibrio todas las partes. A, B y C prácticamente son iguales. Violación de copyright. Claro, si vas a decir violación de copyright, tienes que mencionar el copyright antes. En A y en B también. En los hechos y también en las leyes. Acoso con armas. Se supone que eso estaba en los hechos. Abuso de autoridad, eso es algo que deberías haber puesto en las leyes o en los considerandos. Vamos, que tiene que estar antes reflejado. Que todo, sí, claro, que todo esto tiene que estar antes reflejado. Matar plantas medicinales, eso también tenía que haber estado en los hechos. Intento de extorsión, eso también tiene que estar en los hechos y en las leyes definido. Amenazas, veladas, terrorismo. Y aquí pone, según definición del diccionario. Y básicamente terrorismo, la definición del diccionario es cualquier cosa que te dé terror. Pues si hay 3 tíos con armas en la puerta de tu casa diciendo ábreme la puerta, y a ti eso te da miedo porque has tenido una experiencia previa con tíos con armas, pues ¿qué quieres que te diga? Si eso te da terror, pues eso es terrorismo. Que aquí también se podría haber especificado cuál diccionario. Pero como veremos más adelante, los que reciben el contrato tienen hay una cláusula que dice un espacio de 3 días para para preguntar deuda. Y hay otra cláusula que se dice que todas las definiciones son como
los demandantes, es decir, nosotros o tú, el que presenta el contrato, las comprende. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que si tienen alguna duda de qué significa una palabra, no pueden simplemente especular con su significado. Tendrían que preguntártelo. Se da un plazo de 3 días para preguntar cosas que no se comprendan. Si no, pues se da por entendido que comprendes todo lo que hay ahí, según lo comprendo yo. No hay lugar a duda. Es según lo comprendo yo. Recordemos que la ambigüedad en un contrato beneficia a quien no lo ha redactado. Por eso hay que no ser ambiguo y decir que es según lo comprenden los demandantes o el demandante. Entonces, si es según lo comprenden los demandantes o el demandante, y se ha dado un plazo para que pregunten las cosas que no comprendan, pues no entiendo dónde está el problema, y no hay ambigüedad ninguna. Y básicamente es según tú lo entiendas. Es para evitar esa cláusula de la ambigüedad, para eso. Y luego nosotros en nuestros contratos, y además eso debería ir en los contratos como por regla general, siempre añadimos nuestra lista de precios, que nosotros tomamos nuestra lista de precios del OPPT. Y que es un ejemplo de alguien que tiene publicado una lista de precios fijos. Sí, que las mujeres del OPPT también habrá algún hombre, no lo sé, pero yo solo tienen publicada su lista de precios fija. En onzas de Troy. Y está en onzas de Troy, no en moneda fiduciaria. Pero también especifica que los términos y condiciones pueden cambiar simplemente con un aviso tuyo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes decir que sí, que en onzas de Troy, por ejemplo, y el gobierno decirte, ay, no, pues en onzas de Troy no, nosotros pagamos en dólares. Pues básicamente hacer el cambio de las onzas de Troy, cuánto están en dólares o en euros o en lo que sea, en ese momento ya tomas por culo. Ya está, se lo mandan en dólares, pues según el cambio de divisa es tanto. Y te lo pueden pagar en otro tipo de divisa, porque ellos lo que pueden imprimir son euros, dólares, moneda fiduciaria. Ellos pueden imprimir esa moneda, pero ellos no pueden imprimir onzas de Troy. No pueden sacarla de la nada. Sí, las onzas de Troy son más seguras en que es algo con un valor más fijo y no es algo que puede ser fácilmente imprimido como lo es el dinero fiduciario. Y bueno, pues te aseguras básicamente de tener algo de valor en el futuro. Es como plata monetaria, simplemente. Tienes algo de valor que siempre puedes cambiar por algo y tenerlo guardado y que te dé un rendimiento positivo. Entonces, y luego en el último punto de las multas, siempre va el punto que se refiere a la tabla A, por las represalias o por las violaciones cometidas contra mi ser en el futuro. O contra los testigos, contra familiares o amigos. O por cualquier continuación por cualquier intención de continuar con vuestras actitudes delictivas y criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, entonces se refiere a la tabla A. Sí, yo siempre, lo pongo siempre como tiene protección que poner, para el futuro. Claro, siempre se tiene que hacer alguna referencia a la tabla A para cualquier cosa que puedan hacer, que todavía no han hecho, para proteger para el futuro. Si seguís con esto, pues más tendréis que pagar, aparte de lo que ya lleváis, básicamente sí, eso. Sí,
o por si han hecho algo y todavía no te has dado cuenta. Entonces, siempre al final hay que hacer un último punto y siempre hay que atar una lista de precios. Hubo una convención sobre apátridas y además creo que fue en Nueva York o algo así. En esa convención sobre apátridas se dictaminó que los apátridas se acogerían a la ley del estado donde estuviesen. Yo lo digo en la conferencia en la que estoy ahí, eres una apátrida no acogido a ninguna convención. Lo digo en mi conferencia esta que está en mi canal de YouTube, la conferencia sobre ley natural. No tienen jurisdicción alguna porque no tienen una persona ficticia, no están muertos ante los ojos de Dios y básicamente pues han necesitado la triquiñuela de la convención esa de apátrida y de seguramente que ellos te den un documento de viaje. Si ellos te dan el documento de viaje, es su documento de viaje. ¿Me explico? Derechos de autor, ya son ellos los autores. Ya estamos otra vez en el mismo problema. Tal vez puedes mirar el formulario, o sea, tampoco hay que denunciar a través del formulario que ellos te dan, pero a lo mejor te daría alguna pista lo que pone en el formulario también.